Excelente. Sinceramente, estuve mirando a cada uno de ustedes y cantaron, ¿sí? Y queremos darle las gracias porque cantaron, porque le están poniendo onda para que todo salga bien y sabemos que todo lo vamos a hacer para Dios. Vamos a ver algunas cositas rápidamente de la Biblia que debemos tener en cuenta, que es lo primero de todo. Es el tema de la salvación. Cuando hablamos del tema de la salvación, permiso, cuando hablamos del tema de la salvación no estamos hablando de una salvación de que alguien se tira a rescatar a alguien, sino la salvación que Dios da a cada uno de nosotros. Dios nos da una salvación. Esteban, te voy a pedir por favor si podés proyectar el PowerPoint. Por favor. Dentro de esa encuesta que le íbamos a dar, que le vamos a dar la próxima vez, una de las preguntas que hay es si tienen Biblia. ¿Pueden levantar la mano si en la casa tiene alguna Biblia? ¿Sí? La mayoría tiene Biblia. Bien, bien. Porque así, para las próximas actividades, si la pueden traer, mejor. Nosotros ahora va a venir Melanie y le vamos a repartir un cuadernito. El cuadernito es para que nosotros tomemos nota de todo, para que nos acordemos de las cosas. Un cuadernito y una lapicera para cada uno, por favor. Por favor, le pido si pueden poner el nombre, así no perdemos. Y en ese cuadernito van a anotar los recordatorios. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. Van a anotar las cosas para que se acuerden y también, si quieren ir anotando, los versículos de la Biblia que se van tomando. Y entre otras cosas que se va a poder utilizar. Por acá presto mi Biblia. ¿Tienen por acá? ¿Quién le falta? Presto mi Biblia, total yo la tengo anotada. Tengo anotados los versículos acá. Lo que pueden encontrar, encuentran y si no, no se hagan problemas, ¿sí? Prestemos atención a lo que dice. De a poquito van a poder ir aprendiendo. Bien, escriban el nombre nomás, ahora, para que no se traspapelen. Nombre y apellido, por favor. Ya estamos. Bien. Algunos tienen un nombre re largo. Los 4 nombres escribió. Bien, algo que les quiero aclarar, ¿sí? Antes de que empecemos con esto, es que hay cosas que no la vamos a entender desde un principio, ¿sí? Hay cosas que no la vamos a entender, pero a medida que pasa el tiempo la vamos a empezar a entender. Vamos a hablar de muchas historias, vamos a hablar de cosas. Algo también que va a estar en la encuesta, esa que le vamos a dar el próximo sábado, que nos juntemos, que va a ser el cuarto. Hay una pregunta que dice, ¿qué te gustaría saber lo que Dios piensa? O sea, ¿sobre qué tema te gustaría saber lo que Dios piensa? No sé, quieren saber qué piensa Dios de la música, qué piensa Dios del deporte, qué piensa Dios del noviazgo, qué piensa Dios de la escuela, de los papás. Todas las dudas esas que puedan tener y qué piensa Dios al respecto. ¿Qué piensa Dios acerca de los amigos, de la televisión? Eso lo van a poder ir poniendo así, los vamos a ir viendo todos esos temas con la palabra de Dios. Entonces, como decía, hay cosas que no las vamos a entender, pero vamos a tratar de ser claros. Me pueden hacer preguntas, ¿sí? Si no entienden algo. Y vamos a tratar de ser rápidos. El tema que vamos a ver ahora es el tema de la salvación. Yo le puse un nombre, dice, no más dudas, sino plena seguridad de salvación. ¿Saben qué? Algo imprescindible para que nosotros podamos pasar la joya, para que estemos bien, es que todos seamos salvos. Que cada uno de nosotros podamos ser salvos, que todos tengamos un mismo pensar, que es por medio de Dios. Y ahí verdaderamente van a ver cómo van a disfrutar de la reunión, de los coros, de todo van a disfrutar. Pero algo imprescindible es ser salvo.
y poder tener seguridad de esa salvación. Ahora vamos a ver una primera parte, después la próxima vemos la otra. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, cerramos nuestros ojos y vamos a orar a Dios, así Dios nos guía. Señor que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, porque podemos disfrutar este momento, Señor, apartados, para poder divertirnos. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos das la posibilidad de divertirnos, de poder cantar, de poder alabarte, pero también porque nos das la posibilidad de que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Queremos rogarte que sea clara, Señor, la exposición mía, Señor. Sabemos que tu palabra es clara, Señor, pero que tú me ayudes a mí también para que pueda ser clara y los chicos también para que lo puedan entender. Queremos rogarte que nos ayudes a poder administrar este tiempo y que cada uno de los chicos, Señor, que están acá, que cada uno de todos nosotros podamos verdaderamente ser salvos, tener seguridad de nuestra salvación. Queremos rogarte que nos ayudes y nos bendigas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Perdón, que le dije una cosa a Esteban. Quiero hacerles una pregunta. Estamos hablando de la salvación que viene de parte de Dios. ¿Sí? Vamos a tratar de no dormirnos y vamos a tratar de hacerlo rápido. La salvación que viene de parte de Dios. ¿Dónde se encuentra esta salvación? ¿Dónde se encuentra este tesoro? En la iglesia. ¿Dónde se encuentra la salvación? En la Biblia se encuentra la salvación. Bien. ¿Y quién es el autor de la salvación? ¿Quién es el que nos da? Dios. ¿Y quién más? Jesucristo. Jesucristo es el que murió, es nuestro Salvador. ¿Sí? Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Conocen la historia del nacimiento de Jesús? En Navidad muchos vieron el pesebre, ¿no? Y dice la palabra de Dios, antes de que nazca Jesús, dice que se le apareció un ángel de Jehová a José. ¿Quién era José? El papá de Jesús. Claro, sería algo así, sería como el padrastro de Jesús porque Jesús fue concebido por Dios, por el Espíritu Santo. Y no tuvo una relación José con María. Pero José podemos decir que era el papá, ¿sí? Él lo tomaba como el papá y María la mamá. Dice que la palabra de Dios en la historia que hay un ángel, el Señor, que se le apareció a esta persona, a José. Se le apareció y le dice, hablando de María, de su esposa, le dice que iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Jesús. ¿Alguien sabe lo que significa Jesús? El nombre de la palabra Jesús. Jesús vos tenés que saber. ¿Qué significa Jesús? Salvador significa. Jesús igual Salvador. No tenemos que olvidar esto. Jesús igual Salvador. Sí, se lo pueden anotar ahí en el cuadernito. Jesús igual Salvador. Entonces dice que iba a nacer un niño, que su nombre iba a ser Jesús, que es Salvador. Y después continúa la palabra de Dios y dice, porque eso está en la primera cita, después van a aparecer ahí las citas si las quieren anotar en Mateo. Y di Mateo 1:21, sácalo por favor ahora. Bueno, sí, ponelo, perdóname. Lo voy a volver loco, pobre. En Mateo 1:21 está esa parte. Más adelante, luego del versículo dice, porque Él salvará al mundo de pecados. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Salvador? Porque Él salvará al mundo de sus pecados. Este es el motivo de por cual vino Jesús. Más adelante se le aparece a los pastores. Vieron que cuando ven el pesebre están los pastorcitos también. Y el ángel de Jehová se le aparece a los pastores y le dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Otra vez esta palabra, Salvador, hablando de Jesús, que es Cristo el Señor. Mucho más adelante, ¿ustedes saben que la palabra de Dios está dividida en dos partes? El Nuevo y el Antiguo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Pacto. ¿Sí?
está dividido. Y había una costumbre en la antigüedad, que no está mal ahora también, iban al templo cuando tenían un niño y lo presentaban a Dios, se lo consagraban a Dios, al niño. Entonces, luego del 8º día dice la palabra de Dios que José y María fueron al templo a presentar a Dios, a Jesucristo, a Dios. Y había un hombre que se llamaba Simeón, que dice la palabra de Dios que él amaba a Dios. Y dice que Dios le profetizó de que él no iba a morir hasta que no viera a este niño, a Jesús, al ungido de Dios, dice la palabra de Dios. Dice que él no iba a morir hasta que vea al ungido de Dios. Entonces, Pablo y María, imaginémonos que van al templo y Simeón está en un lugar por allá. Y movido por el Espíritu Santo, también va al templo y conoce a Jesús. Ahí lo ve por primera vez a Jesús. Y dice la palabra de Dios que él alza al niño en sus brazos y bendice a Dios diciendo en Lucas 21, capítulo 2, versículos 29 y 30, dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él le había dicho de que no iba a morir hasta que no vea al ungido de Dios, y él vio la salvación. Después hay muchos más versículos que hablan de que Jesús es el Salvador. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Acá está hablando de Jesús. Jesús mismo dice, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces todos estos versículos coinciden en una cosa, que Jesús es el Salvador del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿el Salvador de qué? ¿Podés, Esteban, proyectar hasta la siguiente pregunta, por favor? ¿Por qué existe este Salvador? Uno de los versículos que leímos lo contesta. Y la respuesta es, ¿podés poner la respuesta? Porque nuestros pecados nos separan de Dios y nos condenan. Saben que cada uno de nosotros pecamos, cada uno de nosotros mentimos. Y nuestros pecados nos condenan, nos separan de Dios. ¿Ustedes conocen la historia de Noé? ¿Sí? No los quiero cansar. Por favor, tratemos de prestar atención, no los quiero cansar. Yo sé que a veces da sueño escuchar, pero tratemos de prestar mucha atención, es muy importante. ¿Conocen la historia de Noé? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Vieron que Dios mandó un diluvio y se inundó todo y toda la gente murió. Eso es lo que pasó en esta época. ¿Pero por qué Dios mandó este diluvio? En Génesis 6:5 dice: vio Jehová, prestemos atención a lo que dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué era lo que Dios veía del hombre? El pecado. Continuamente el mal. ¿Y qué causó ese pecado en Dios? Que Dios tenga que juzgar al hombre por ese pecado. Dice el versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Entonces podemos ver que nuestro pecado, el pecado de Joaquín, el pecado de Nico, a ver si me acuerdo, el pecado de Analía y el pecado de Karen. Soy un desastre. Bueno, y el pecado de Brian, el pecado de Pablo, el mío, el de Melanie, el de todos, lastiman a Dios. Dice acá el versículo que le dolió en su corazón. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre por lo malo que hace. El hombre es malo, hace las cosas mal. Nosotros intentamos hacer las cosas bien, pero sin embargo siempre terminamos desobedeciendo, siempre terminamos
diciendo malas palabras, discutiendo. Siempre terminamos haciendo las cosas que no queremos hacer. Dice el versículo 7, dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Mire lo que causa el pecado. Mire lo que causa el pecado. Pero así todo, Dios en ese momento dio un lugar de salvación. ¿Cuál era ese lugar de salvación? ¿Qué cosa era el lugar de salvación del diluvio? ¿Cómo? Perdóname. El arca. El arca era el lugar de salvación. Exactamente. En ese momento el diluvio era la condenación de Dios al mundo. Y el lugar de salvación era el arca. Ahora, ¿saben qué? Nosotros también estamos condenados a causa de nuestro pecado. Nosotros también estamos a causa de nuestro pecado condenado. ¿Y dónde está el refugio nuestro? Nuestro refugio está en la cruz de Cristo. ¿Sí? El Cristo murió por nuestros pecados y nos limpió con su sangre a cada uno de nosotros. Por eso habíamos dicho en el primer versículo que leímos, dice, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Y ahora no se salva a nadie. El versículo de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados de Dios, todos merecemos la condenación. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Se nos va a hacer muy largo. Vamos a terminarlo ahora. Seguramente vamos a ver esto en tres veces diferentes. Pero lo importante ahora es que prestemos mucha atención al versículo que vamos a leer, y este sí lo voy a pedir que lo leamos, y este versículo es el que me gustaría también, si se lo aprenden de memoria. Hay premio. Hay premio. Y futuramente también va a haber un lindo premio también, que es, si Dios quiere y podemos, irnos todos de campamento. ¿Les gustaría? Nos vamos todos de campamento un par de días, pero hay que ganárselo. Es mucha plata que hay que poner y hay que ganárselo. Es un premio, no van a tener que poner nada, pero hay que ganárselo. Pueden buscar San Juan 3:16, muchos ya lo saben, así que tienen ventajas. San Juan 3:16. Y algún valiente que lo lea, por favor. O valienta. Ahora esperamos que lo busquen todos. Juan 3:16. Yo sé que a Pablo esto no le gusta, pero Esteban, ¿lo podés proyectar? Así se lo anotan, así se lo aprenden de memoria en el cuadernito. 3:16. Bien, Joaquín lo va a leer, dijo. ¿Te animás con el micrófono? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos dos preguntas, las dos primeras preguntas sobre este tema que vamos a estudiar. La primera pregunta era, ¿se acuerdan? ¿Dónde se encuentra la salvación? ¿Dónde se encuentra este tesoro? Dice la pregunta ahí, de valor inefable. ¿Alguien sabe lo que significa inefable? Inefable. Según el diccionario, inefable es algo que no se puede explicar con palabras. Es algo que no se puede explicar con palabras. ¿Pero por qué? Porque según el diccionario, mira, le voy a leer lo que significa según el diccionario. Inefable significa que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras
generalmente por tener cualidades excelsas. ¿Sí? Por eso la pregunta, ¿podés, Esteban, volver a la pregunta? Y ya vamos a terminar. Vamos a hacer una cosa, estas primeras cosas, yo le voy a traer impreso, ¿sí? Unas hojitas. Después la próxima, cuando estén un poco más acostumbrados a poder anotar, van anotando, ¿sí? Esta vez, si anotaron, está perfecto. La primera pregunta dice, ¿dónde se halla este tesoro de valor inefable? No se puede explicar, por eso es inefable. En Jesucristo, la salvación. ¿La salvación de qué? De nuestra condenación a causa de nuestro pecado. ¿Por qué existe este Salvador? Porque nosotros somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a Dios? Por medio de este Salvador, por medio de Jesucristo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a morir en la cruz para limpiarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Ahora, yo no lo conozco a todos, pero qué bueno que cada uno de nosotros podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Nuestro pecado nos condena. Más adelante vamos a seguir viendo esto. Pero nuestro pecado nos condena y nos separa de Dios. Para poder acercarnos a Dios tenemos que llegar a Jesucristo. ¿Alguno se lo sabe ya de memoria? Tamara nos quiere contar algo a todos. Si lo pueden anotar, ponlo a proyectar y que se lo anoten y... Si tienen Biblia, se anotan la cita. Y si no, se anotan todo el versículo. Por favor. La cita nomás, listo. Juan 3:16. Bien, vamos a dar final a esta parte y vamos a explicar un poco cómo seguimos. Chicos, un segundo de atención, por favor, un segundo. Esto la decisión más importante que debemos tomar es la decisión de nuestra eternidad. Nosotros, a causa de nuestro pecado, estamos condenados a morir. Estamos condenados a morir en nuestra forma física, pero también espiritual. Si nosotros hoy reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos va a limpiar y verdaderamente podremos llegar a Dios. ¿Sí? Prestemos atención a esto y ojalá que todos podamos ser salvos. Vamos a orar y vamos a seguir, ¿sí? Pablo, ¿te animás a orar, por favor?